Buenas tardes, doctor. Nosotros somos el grupo número 1. Eh, Estamos conformados por el compañero Luis Aquilema, el compañero Ángel Guzmán, la compañera Rocío Ramírez y Mónica Tamayo. Pues bien, el tema que vamos a dar hoy día es Derecho Constitucional Ecuatoriano y Análisis de la Constitución. Voy a hablar una introducción acerca de la historia política. En el Ecuador, sus constituciones, según Enrique Ayala Mora, analiza exhaustivamente las 20 constituciones que han regido en el Ecuador desde 1830. En el libro detalla cada constitución, su contexto político, social, económico y su impacto en la estructura política y en la vida cotidiana del país. Destaca momentos claves como la Constitución de 1843 y la de 1979 y examina cómo cada una refleja las aspiraciones y desafíos del pueblo ecuatoriano. Ayala Mora concluye que con las constituciones son herramientas que han moldeado la identidad nacional y subraya la importancia de la participación ciudadana en la defensa de la democracia. Pues bien, voy a hablar acerca de la Constitución de 1830, la primera constitución en el Ecuador tras su independencia. Estableció un Estado republicano unitario con un fuerte presidencialismo, concentrando amplios poderes en el Ejecutivo. Garantizó derechos como la libertad personal y la propiedad privada, pero solo para los hombres propietarios, excluyendo una democracia inclusiva. También definió la división entre los poderes ejecutivo y legislativo y judicial, aunque el presidencialismo denominaba, fue crucial para la configuración inicial del Ecuador como república, pero sus limitaciones en abordar las demandas sociales y políticas crecientes llevaron a una reforma. A continuación, mi siguiente compañero, por favor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luis Aquilema. Le voy a hablar acerca de la Constitución del año 1843 y del 1869. La Constitución en el año de 1843, conocido como la Carta de la Esclavitud, fue un documento autoritario que limitó gravemente las libertades individuales, especialmente la libertad de prensa, y estableció un sistema de gobierno centralizado, presidencialista. El presidente concentraba un poder absoluto, lo que generó tensiones políticos y represión hacia los opositores. Esta constitución se refirió a los derechos civiles censurados, la prensa y limitados a la participación política. En el año 1843, Ecuador vivió una crisis política debido a la oposición a la concentración de poder y a la represión. Por otro lado, la Constitución del año 1869, llamada la Carta Negra, también fue autoritaria y centralizada por fortalecimiento del presidencialismo y limitado a la autonomía de las regiones y redujo la participación política y restringió las libertades civiles, lo que la convirtió en un instrumento que priorizó el control centralizado. Sobre los derechos ciudadanos y a pesar de esto reconocer algunos derechos como la libertad de prensa, la Constitución consolidó un régimen autoritario que generó tensiones políticas y sociales. A continuación, mi compañera Rocío. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rocío Ramírez y voy a hacer mi aportación. La Constitución del año 1906, conocida como la Constitución atea, por su separación de la Iglesia y el Estado. La Constitución de 1906 de Ecuador, conocida como la Constitución atea, se caracterizó en su enfoque laico, separando claramente la Iglesia del Estado, lo cual fue un cambio significativo respecto a las constituciones anteriores. Esta constitución se representó en un contexto de transformación social y política,
influida por la necesidad de modernización del país. En ella se promovió un sistema de gobierno republicano que se reconocía como una serie de derechos civiles, como la libertad de expresión y la asociación de los demás. Adjunto un sistema de sufragio censitario retirado de ciertos sectores de la sociedad. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yamel Preciado y mi tema a tratar es la Constitución de 1979, la primera constitución democrática después de un largo periodo de dictaduras y gobiernos militares. La Constitución de 1979 de Ecuador marcó el regreso a la democracia tras un largo periodo de dictaduras y gobiernos militares. Este texto constitucional fue el resultado de un proceso de transición política en el que se estableció un sistema democrático representativo. En ella se garantizó el respeto a los derechos humanos y más que todo se reforzaron las libertades fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y la igualdad ante la ley. Además, se estableció un sistema de sufragio universal para todos los ciudadanos, independientemente de su género. La Constitución también solidó la separación de poderes y estableció un tribunal constitucional para velar por la justicia. Este nuevo marco legal sentó las bases para la democracia ecuatoriana, con una mayor participación ciudadana y también representó hito en la lucha contra el autoritarismo, promoviendo la estabilidad política y la recuperación de las libertades políticas y civiles. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes. Mi intervención será basada en la Constitución del 2008. Esta Constitución introdujo cambios significativos como la creación de nuevas funciones del Estado y la inclusión de derechos sociales y ambientales. La Constitución del 2008 en Ecuador, aprobada el 28 de septiembre de este año mediante un referéndum popular, introdujo cambios significativos en el sistema político, social y económico del país. En ella se estableció un Estado plurinacional que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del Ecuador, otorgando derechos especiales a los pueblos indígenas. También se incluyeron derechos sociales como el acceso a la educación, salud, vivienda y empleo, como derechos universales, ampliando el alcance de los derechos humanos. Un cambio radical fue el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, tratando al medio ambiente como sujeto de derecho. Se crearon nuevas funciones del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana y Defensoría del Pueblo. Para fortalecer esta democracia y la participación ciudadana, este cambio constitucional reflejó el proceso de la Revolución Ciudadana bajo el liderazgo de Rafael Correa, buscando una transformación profunda en la estructura política y social. Realizamos una conclusión del derecho constitucional ecuatoriano, que ha jugado un papel fundamental en la estructuración de Estado y la protección de derechos ciudadanos. La Constitución de 2008 introdujo cambios significativos como la plurinacionalidad de los derechos de naturaleza, marcando un significativo avance hacia un sistema más inclusivo y justo. Finalmente, quería expresar mi gratitud a mis compañeros y al docente por su constante apoyo y colaboración. Este trabajo ha sido una oportunidad invaluable para crecer académicamente y espero que el análisis aquí presentado sea de su interés y utilidad. Gracias, compañeros.